Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un día más. En este video voy a estar realizando una terapia muy recomendable, muy satisfactoria, que es la chocoterapia. Es uno de los masajes más recomendados para el bienestar y el relajamiento de una persona. Voy a trabajar el día de hoy con mi estimada Carito. Voy a hacerle un masaje súper rico, completo, muy relajante. Espero que me acompañen en todo el video y que lo disfruten. He preparado ya previamente lo que es el chocolate a baño de María, a vapor. Está completamente derretido. También he puesto lo que son 3 gotitas de aceite esencial. En este caso he utilizado la vainilla, que es muy rico. En este punto voy aplicando. Lo aplico directamente con mis manos para generarle mi energía, para transmitirle el placer que tiene el efecto del chocolate. Es una de las terapias más maravillosas para relajar, ya que es muy bondadosa para nuestra piel. También sirve como exfoliante, hidrata la piel, tiene muchos beneficios favorables para nuestro cuerpo. El placer que se va sintiendo al momento de percibir su aroma también es muy agradable, ya que es dulce, es calmante. Por ello nos transmite esa suavidad en nuestra mente, además de ir sintiendo sobre nuestra piel. Vamos sintiendo también su aroma en nuestro olfato. En esta ocasión he decidido hacer lo que es la espalda nomás porque sería muy demoroso hacer todo el cuerpo. Y en la espalda es por lo general donde se nos carga mucho el estrés. Se nos hacen las contracturas musculares en nuestros hombros. Va a ir sintiendo el aroma del chocolate. El chocolate que estoy utilizando, cabe recalcar que es un chocolate orgánico. Es un chocolate puro. Hay que asegurarnos de que no esté alterado, que esté completamente natural, para lograr el efecto que queremos en la piel. Voy a masajear en este momento. Los beneficios del chocolate en nuestra piel son increíbles. Podemos luego ir notando cómo va a quedar la piel muy bien hidratada. El aroma también y el efecto directo en nuestra piel también nos ayuda a activar lo que es la hormona de la serotonina, que es la hormona que se encarga de nuestro estado anímico, y por ende eso nos genera ya el bienestar en nuestro cuerpo, la relajación muscular. He decidido hacer esta terapia muy relajante. También aquí he decidido hacer un leve masaje. Aplico varias técnicas del dígito, solo con las yemas de los dedos, la técnica del dígito palmar. Continuamos con la aplicación, con un leve masaje. Esta terapia le va a caer muy bien a nuestra estimada Carito porque es muy beneficioso para su piel. También le va a relajar mucho estas contracturas musculares en esta zona.
Tiene un efecto calmante muy rico para nuestro organismo, además de exfoliar la piel. Su aplicación debe de ser de 10 a 15 minutos. En este caso voy a estar masajeando para que el efecto en la piel sea mucho más saludable. Trabajamos en sus costales. Hemos creado un ambiente muy armónico. Aplicamos toda la base de la espalda, al nivel medio, al nivel de los hombros. El chocolate también es muy bueno para rejuvenecer la piel, ya que nos brinda un tono muy brilloso, muy juvenil. Aclara el tono de nuestra piel con la hidratación que genera. Es muy recomendable para relajar. También nos ayuda para la producción de colágeno por su efecto relajante. Podemos aquí percibir su aroma, que es muy rico, que eso nos va generando tanto un bienestar físico como mental. Ya nuestro cerebro manda esa orden de relajar todo el cuerpo, porque estamos inhalando un aroma natural, fresco, calmante para todo nuestro cuerpo. Vamos a escribir el nombre de ella hasta que pase el tiempo que tiene que estar aplicado. Hasta que dure los 15 minutos que tiene que estar aplicada en la piel. Hemos escrito su nombre. Han transcurrido ya los 15 minutos. Voy a proceder a retirar el producto. Voy a utilizar unas pequeñas toallitas húmedas. Es muy importante saber también que el agüita con la que vamos a retirar es una agüita hervida ya previamente con romero, eucalipto, ya que el romero y el eucalipto nos va a ayudar a quitar la grasa del chocolate, que tienen propiedades para limpiar. Están muy tibios, calientitos, para ir retirando el producto. Quitamos todo el chocolate de manera suave para seguir provocando el relajamiento al cuerpo.
Este chocolate era muy orgánico, podemos ir viendo cómo sus partículas son súper pequeñas. Es maravilloso el efecto que está causando en su piel. Causa el mismo efecto del que al tomar nos provoca el organismo. También sobre la piel, porque nuestra piel está absorbiendo su vitamina. El chocolate también tiene vitaminas y esas vitaminas están ingresando a nuestro cuerpo. Voy a colocar otros pedacitos de toallitas. El agüita está calientita. Muy suavecito vamos retirando el producto. Tratamos de hacer cuidadosamente para no manchar todo el espacio que estamos trabajando, ya que también estaré aplicando en el estómago. Podemos ir viendo que es una manera muy fácil de retirar con el agüita del eucalipto y el romero. El eucalipto tiene un efecto de quitar lo que es la grasa del chocolate. La piel está muy suavecita, como lo decimos, la piel de bebé, muy suave, muy natural. Estaré pasando las últimas toallitas. Suave. Está calientita. Le da mucha tranquilidad. Estamos rodeados de nuestra naturaleza también, porque estamos en el campo. Podemos ir escuchando también nuestros animalitos, nuestros animales silvestres que hacen su ruido, pero que es natural, es algo propio del campo. Hemos retirado completamente el chocolate. Voy a empezar aplicando un masaje para ayudar a la digestión. Trabajamos en forma del intestino grueso con leves presiones. Esto es un masaje relajante para nuestro organismo. Trabajamos en esta zona el colon ascendente. Y descendemos en esta zona. Esto nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo. Muy suave. Vamos a ir armonizando nuestro centro energético del plexo solar también. Que el ruido de nuestros animalitos silvestres nos ayuden a conspirar para la sanación del día de hoy. Ya que todos somos naturaleza, todos provenimos de nuestra tierra, de nuestras plantas, nuestros animales.
Todos forman parte de nuestra sanación. Sacamos todas esas energías. Desinflamamos toda esta zona. Durante todo este masaje logramos que el chocolate penetre en toda nuestra piel, en nuestras células, causando el mismo efecto que tendríamos al beberlo. Por ende vamos a sentir una sensación muy relajante. Vamos a sentirnos renovados. También nos ayuda en lo que es la flacidez de la piel. Todo eso también trabaja el chocolate con su efecto maravilloso. Vamos a trabajar en lo que son las costillas con una presión que nos ayuda para cerrarlas completamente. En esta técnica hacemos un poquito de presión en las costillas. También voy a estar aplicando un poco de la técnica de la reducción de medidas. Y arrastramos igual en esta zona. Con esta técnica lo que hacemos es presionar, trabajar directamente en el tejido adiposo, que sería la grasa. Con esta técnica arrastramos hacia la zona de drenaje. Vamos a trabajar en el centro con leves masajes. Súper suave. Ya ha pasado igualmente el tiempo que debe estar sobre nuestra piel el producto. En este momento voy a proceder a retirar el chocolate de su abdomen, de su estómago. Estoy metiendo las toallitas en el agüita para que vaya limpiando. Está muy calientito para darle tranquilidad, que se conecte con esta relajación. Muy calientito para su pielcita. Este chocolate es muy concentrado, por eso utilizamos agüita tibia para poder retirar. La agüita también ya previamente preparada con plantitas naturales que ayuden a eliminar toda la grasa del chocolate. Ya que es una grasa natural, pues es bueno para nuestra piel. Esto le va a ayudar también para algún problema estomacal, alguna indigestión, de repente si he tenido molestias del estómago. Todo eso va a ayudar
a solucionar estos problemas con esta aplicación. Queda completamente limpia la piel. Tenemos que dejarla tal y como empezamos a trabajar, súper limpia. En el ombligo vamos a limpiar de esta forma. De este lado también voy a formar un tubito para retirar del ombligo el producto. Muy bien. Como ella ha estado un poquito medio agripada estos días, está medio inflamada todo el cuerpo, he decidido también aplicarle en el rostro. En este momento voy a trabajar en el rostro. Voy a aplicar el chocolate en pequeñas proporciones. En nuestro rostro también tiene efectos maravillosos, al igual que en toda la piel. Nuestro rostro va a verse mucho más suave, saludable y sobre todo con un brillo natural. Muy bueno para aplicar en el rostro también. El efecto que da también es para rejuvenecer la piel, ya que nos ayuda con la producción de colágeno, nos ayuda con la elasticidad de la piel. Es muy bueno. Voy aplicando. En el rostro aplico únicamente con lo que son yemas de los dedos, porque estamos trabajando en una parte del cuerpo con mucha delicadeza. Aplicamos en su mentón, hacia las mejillas. Todo el contorno de los ojos también. Este tratamiento que le estoy realizando, este masaje relajante, esta aplicación de chocolate, va a ayudar mucho a ella a desinflamar su cuerpo, ya que ha estado pasando por un proceso viral de lo que es la tos. Entonces esto le va a ayudar a que su cuerpo desinflame y desintoxique esas bacterias. Por eso he decidido aplicarle lo que es en el estómago, en la espalda, únicamente con el fin de desinflamar también. También en este momento con este masaje ayuda para la exfoliación con sus pepitas súper naturales. Tenemos partículas bien pequeñitas que al masajear de esta forma nos ayudan a exfoliar en esta zona de la nariz, donde a veces se nos torna con un aspecto con grasa. Entonces con este masaje estamos exfoliando aquí en las mejillas. Con las yemas de mis dedos masajeo con leves toquecitos. Podemos ir aplicando aquí varias técnicas para el masaje facial.
Trabajamos en la exfoliación. Vamos armonizando. Muy importante la armonización también en cada tratamiento que realizamos. Con ello trabajamos en lo que es el espíritu para limpiar energías. Al menos aquí, en nuestro tercer ojo, donde se acumula la energía, donde es una energía muy fuerte, que debemos trabajar en su equilibrio. Aquí trabaja lo que es nuestra intuición, nuestra capacidad de ver las cosas más allá. Una vez que lo activamos, hemos desbloqueado varias emociones y esa sensación de liberación es muy increíble. Tenemos que esperar igualmente los 15 minutos y procedemos a retirar. Ahora voy a proceder a retirar el producto de su rostro, a mojar mis toallitas para proceder a aplicar en la carita. Para el rostro he preparado el agüita de la manzanilla y con unas 3 rositas blancas, los pétalos de las rosas blancas, ya que es muy bueno para quitar lo que es los pasmos de la cara. Lo que decimos pasmos son las manchas negras, las pigmentaciones que se nos hacen en el rostro, ya sea por algún proceso de nuestro cuerpo mismo o a veces, por lo general, es después del embarazo que se nos da eso. Entonces también el agüita de rosas es muy bueno para el rostro, para quitar las pigmentaciones, lo que es por el acné también. Nos ayuda a aclarar la piel y con ello las cicatrices también se ven opacas ya. Voy a mojar otro pañito, humedecerlo con el agüita de las rosas y la manzanilla. Y paso levemente por su rostro para quitar el chocolate. Le he puesto una gorrita también para que el cabellito no se haga grasoso. Quito de toda la frentecita. La nariz. Hemos dejado el rostro completamente limpio e hidratado. Para finalizar voy a hacerle un leve masajito en el rostro. Súper suavecito. No es necesario aplicar ningún otro producto para mis manos en la realización del masaje, ya que el efecto del chocolate ya crea esa hidratación de la piel. Vamos a trabajar aquí en las cejas con leves presiones.
en la parte de la sien para desbloquear a veces ese mal flujo sanguíneo que nos provoca el dolor de la cabeza o a veces un poco de mareo. Es uno de los tantos motivos que puede ser un dolor de cabeza. Igual con las yemitas de los dedos presionamos de manera alterna aquí en los pómulos hasta esta zona, pómulos hacia los oídos, las mejillas. Muy bien, es una terapia muy rica que hemos realizado hoy. Ya finalizando en esta terapia, pues voy a ir armonizando con la energía que se ha cargado en su cabello, estirando, porque el cabello es muy bueno para, así estirando, sacar nuestra energía. Nos ayuda a liberar tensiones, vibras negativas de nuestro aura. Muy bueno, liberando las vibras de nuestro cuerpo. Podemos ver que nuestra modelo está muy relajada y se ha conectado por completo con nuestra terapia del día de hoy. Gracias mis amigos por seguirme en mi canal y gracias por todo el apoyo.